Grupo número 2 de la clase de metodología de investigación, en este caso de la Universidad CEUTEC, nos preparamos a presentar lo que es el tema de investigación sobre la actividad física de los estudiantes de CEUTEC durante la pandemia. Como antecedente del problema, la pandemia por COVID-19 ha generado que miles de personas se encuentren en condiciones de distanciamiento social, aislamiento o cuarentena a nivel mundial. El acatamiento de estas medidas trae consigo problemas de salud relacionados con la disminución de actividad física, el aumento del sedentarismo y sus efectos negativos en la salud, causando otras enfermedades. Dentro de la formulación del problema, el equipo de investigación se planteó en tal sentido y a raíz de la poca o nula actividad física, se pretendió investigar cuál ha sido el impacto sobre la salud de los estudiantes de CEUTEC Tegucigalpa, así como percibir si el teletrabajo durante el confinamiento ha sido un factor determinante que impida realizar otras actividades, entre ellas la actividad física. En vista de lo anterior y ante la falta de documentos y la fuente de investigación acerca del tema, se ha determinado el análisis y el estudio sobre dicha temática. Preguntas que se pretenden responder a partir de la investigación. Es muy importante haberse planteado estas preguntas para definir el alcance de la investigación. Una de ellas es, ¿cómo contribuye la actividad física a la salud? Número 2, ¿en qué repercute el teletrabajo y teledocencia en el tiempo libre de los estudiantes? ¿Hay o menos tiempo disponible para ejercitarse? ¿Cuáles son las implicaciones médicas que pueden llegar a sufrir los estudiantes de CEUTEC a causa del aislamiento y producto de la inactividad física durante la pandemia? Número 4. ¿Qué actividad puede realizar los estudiantes de CEUTEC en casa para mantener y preservar una condición física o mental adecuada? Número 5. ¿Con qué frecuencia e intensidad se ejercitan los estudiantes de CEUTEC durante la pandemia? Dentro de los objetivos de la investigación, el objetivo general de esta investigación fue desarrollar un diagnóstico de la salud física de los estudiantes de CEUTEC durante la pandemia. Dentro de los objetivos específicos, determinar si el número de aumento de la carga laboral y académica, producto del teletrabajo y la teledocencia en casa, ha sido un motivo fundamental para disminuir estas actividades físicas de los estudiantes. Identificar y determinar cuánto influye la carga laboral y las actividades físicas académicas sobre el tiempo de los estudiantes. Presentar una serie de actividades físicas completas que pueden desarrollar en los hogares los estudiantes y en horarios que convengan, preservando su estado de salud. Determinar y evaluar el nivel de intensidad de actividad física de los estudiantes de CEUTEC. Dentro de las variables de investigación, se determinó como variable dependiente la actividad física. La actividad física se refiere a todo movimiento corporal realizado para activar los músculos y generar un gasto de energía. Se realiza al momento de jugar, de trabajar, de hacer formas de transporte activamente y al hacer otras tareas domésticas y algunas de estas que son de forma recreativa para los jóvenes. Dentro de las variables independientes tenemos el aumento de la carga laboral y la académica. De carga laboral y académica son vistas como una forma de organización o de ejecución de trabajo o estudio realizado en gran parte o principal a distancia. Y mediante el uso intensivo de técnicas informáticas o de telecomunicación, en este caso como la globalización del Internet, últimamente estas modalidades virtuales se dificultan la práctica de actividad física por el escaso tiempo disponible. Aislamiento obligatorio. Esta medida adoptada por los estados que preceptúan la separación de una persona o un grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmitible y parcialmente infecciosas que aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación del COVID-19. Asimismo, los estados disponen el cierre de lugares con mucha afluencia de personas, entre ellos los gimnasios, parques o centros a distancia, a la práctica de actividades físicas, en este caso, centros educativos. Actividades físicas a desarrollar en casa es el aislamiento social dispuesto a la prevención del contagio del COVID-19. Obligó a cambiar la forma de entrenar a quienes realizan ejercicio en gimnasios, clubes o al aire libre. En ese sentido, una alternativa en seguir ejercitándose en casa. Número 4 sería nivel de actividad física, conjunto de capacidades y funciones que le permite a una persona desempeñar ejercicios físicos y de una actividad física con vigor y eficiencia en su vida cotidiana. Dentro de los enfoques de investigación, la presente investigación se sigue un enfoque mixto,
debido a que la recolección de datos se fundamenta en la medición de variables de una forma cuantitativa y también en la medición de las escalas categóricas cualitativas. Ese trabajo está sustentado en el enfoque de investigación que se ha planteado anteriormente, utilizando de manera conjunta los enfoques cualitativos y cuantitativos para conformar un enfoque mixto. Dentro de la metodología, el método utilizado en el desarrollo de la investigación, planteada en el método no experimental, debido a que no habrá una manipulación intencional de todas las variables para influir sobre los posibles resultados, que simplemente se procede a observar y describir las variables en su estado natural, para posteriormente analizarlas. Dentro del tipo de estudio sobre el cual se elabora el presente informe es el estudio exploratorio, en donde se pretende el análisis y el estudio de profundidad del tema, objeto o dispersión por primera vez, conformado y estructurado de una serie de variables para comprobar los resultados. El diseño de la investigación tiene un diseño transversal, en vista que a todos los datos analizados a partir de los instrumentos de investigación corresponde única y exclusivamente para el periodo comprendido entre abril y junio del 2021. Dentro de los instrumentos utilizados para la elaboración de la investigación son de carácter cuantitativo, en vista de que recopilan datos mediante el cuestionario o encuesta, que son los instrumentos a aplicar, de carácter cualitativo, al hacer uso de las entrevistas, formulando preguntas que serán respondidas por el entrevistado. Análisis de datos. Dentro del análisis de datos tenemos lo que es la encuesta. A continuación se va a presentar unos resultados y análisis de los mismos, obtenidos mediante la aplicación de encuestas a los estudiantes de CEUTEC. La encuesta fue diseñada en la herramienta de telemática Microsoft Forms, la cual permite distribuir la encuesta a través de cualquier medio electrónico mediante el enlace de acceso y de esta manera puede ser llenada por los estudiantes. Asimismo, dicha herramienta se tabuló de forma inmediata y el tiempo real de los resultados según se vaya respondiendo a las preguntas. Una de las preguntas se preguntó qué tipo de actividad física le gusta practicar, de los cuales en su mayoría las personas de CEUTEC marcaron como la opción A como actividad física aeróbica. Otra de las preguntas, ¿cuántos días a la semana realiza la actividad física o aeróbica o anaeróbica de resistencia o flexibilidad? Donde la mayoría mencionó que debería de ser de 3 a 4 días por semana. Bueno, conforme a la tercera pregunta, dice que su carga académica y laboral ha aumentado durante la pandemia. Tenemos que el 79% de las personas de la encuestada afirmaron que sí, tuvo un gran aumento durante la pandemia en la carga laboral y el resto de las personas negaron que tenía algún aumento de la carga laboral que seguía normal. Con la siguiente pregunta, dice, a raíz de la pandemia del COVID-19, considera que su carga laboral o académica ha impedido practicar actividades físicas. El 65% de las personas encuestadas afirmó que por cuestiones de la pandemia, la actividad tuvieron problemas para realizar dichas actividades físicas. Y el 35% que no le ha impedido realizar actividades físicas que siguen normalmente sin impedimento. Con la siguiente pregunta, dice, indique si su peso corporal ha aumentado o disminuido durante la pandemia, a partir del mes de enero del 2020 hasta mayo del 2021. Bueno, aquí era un orden jerárquicamente del cual las personas decidían a cuál realizan más tiempo. Disculpen, se ha aumentado peso o disminuido. El 29% de las personas encuestadas dice que han disminuido su peso, el 48% aumentó mayormente 1 libra y el 21% se ha mantenido en su peso normal y el 22% no dio su resultado, lo cual es variable. En la pregunta número 13, al estar en su domicilio, ¿a qué actividad destina mayormente su tiempo libre? Había que ordenarlo jerárquicamente, siendo la primera opción la actividad que más se dedicaba tiempo y en la número 8 a la que menos se le dedicaba tiempo. Bueno, en la que menos se dedicaba tiempo, como podemos observar, eran a los videojuegos, seguidamente de las actividades físicas. Y
de la actividad que más realizan mayoritariamente su tiempo es al uso de teléfono celular o computadora. En la siguiente pregunta nos menciona que ¿cuántos minutos de actividad física realiza en casa durante el día? Bueno, el 80% realiza menos de 60 minutos. 60 minutos de actividad física diariamente. Y el 20% realiza más de 60 minutos de una actividad física diariamente. En la siguiente pregunta dice, ¿cuánto tiempo suele pasar sentado o recostado en un día típico? Bueno, el 59% afirma que pasa más de 90 minutos sentado y el 41% afirma que permanece sentado menos de 90 minutos. En la pregunta dice, ¿con qué intensidad, vigor y eficiencia realiza los ejercicios físicos y deportivos? Bueno, el 77% lo hacen con muy poca intensidad. Como podemos observar que mayormente en el gráfico muestra con muy poca intensidad en la parte azul y anaranjada. Y el resto muestra que lo hace con una intensidad intermedia. En la pregunta número 20, ¿cómo considera la intensidad de las actividades físicas? ¿Es baja, media, alta o máxima? El 80% opina que la intensidad con que se realiza es baja o media, lo cual está muy mal. Y llegando a conclusión. Bien, como conclusión, pues nosotros hemos determinado que la salud física se define como el bienestar del cuerpo y el óptimo funcionamiento del organismo, que se puede decir que se encuentra en un buen estado físico y este aumenta la capacidad funcional, reduce los factores de riesgo y mejora el pronóstico y la calidad de vida. Como siguiente conclusión, la cuarentena ha traído consigo una herramienta o alternativa para poder realizar actividades como la teledocencia o el teletrabajo, debido a las restricciones de circulación que se presentaron para poder preservar la vida de las personas. Pero al encontrarse en un espacio de comodidad, da la facilidad para el usuario y se ha evidenciado que para el 79% de los estudiantes de SEUTEC la carga laboral y académica ha aumentado y que el 56% consideró que la pandemia como tal le impidió realizar algún tipo de actividad física. También se estableció que para el 52% de los estudiantes la carga laboral y las restricciones de la pandemia han venido a interferir en sus actividades físicas, por lo que la uniformidad de las respuestas presentadas se concluye que los estudiantes que tenían el tiempo para ejercitarse lo han destinado para realizar otras actividades. Como cuarta conclusión, los tipos de actividades planteadas para realizar en casa son aquellas que se pueden realizar dentro de un espacio reducido y sin instrumentos especializados, de lo cual el 60% de los estudiantes prefieren este tipo de ejercicios, de los cuales están actividad física anaeróbica con un 23% de la muestra y actividades de resistencia y actividades de flexibilidad y los aeróbicos. Y finalmente, la intensidad del entrenamiento es el criterio de la carga que controla la potencia y la especificidad del estímulo sobre el organismo, por lo que el 80% de los estudiantes percibieron que su intensidad física es de muy poca intensidad y que esta no alcanza a realizarse ni con regularidad, es limitada y se limita a 1 o 2 días por semana. En recomendaciones, la salud física puede verse afectada de diferentes maneras según el estilo de vida de cada individuo, el entorno donde vive o trabaja, según la genética que posee e incluso depende de la asesoría médica que reciba, por lo que se debería realizar al menos 150 a 300 minutos semanales, lo que equivale a 60 minutos por 5 días. Cuidar la alimentación, incluyendo con un especialista en nutrición para poder aprender a comer. También a imitar las actividades sedentarias por más actividad física.
La universidad debe promover espacios de apoyo para los estudiantes y de esta forma puede reducir la carga académica que puede acarrear serios efectos físicos y sobre todo psicológicos. Esta reclusión que tuvimos acerca de la pandemia nos afectó bastante, no solo psicológicamente, sino que también físicamente. Y la universidad puede ayudar para que esta carga sea menor, dándonos espacio. Sobre la carga laboral y académica, lleva consigo a destinar demasiado tiempo o adicionar labores que antes no se realizaban de esta forma, y por lo que maximiza la fatiga mental, cansancio y otros factores. Por lo que las personas no tienen la disposición de poder realizar más actividades físicas libremente porque están con el estrés que tienen que estar pendiente de alguna llamada o labor o horarios extendidos, por lo que afecta el desempeño de la misma. Porque las empresas y la universidad deberían de limitar el número de asignaciones e incentivar aún más aquellas actividades que promueven la liberación de tiempo y generen salud física y mental. Se establece que los estudiantes pudiesen tener alguna actividad física en casa, por lo que deberían de realizar proyectos o programas donde se incluyan todas aquellas actividades que los estudiantes pudieran estar interesados y así promover la salud física en los estudiantes. Un ejemplo es la creación de rutas ciclistas, las caminatas, las rutinas de baile, entre otras cosas. Por la poca intensidad que presentan los estudiantes, seguido a la poca regularidad, se establece que como mínimo para una persona sana, debería de establecer como meta al menos 30 minutos de actividad física moderada al día. Y esto es seguido de poder reducir todas aquellas actividades que nos haga estar sentados por horas, ya que así sería mayor el riesgo de tener problemas metabólicos y afectando la salud y longevidad, incluso aún cuando se hace la cantidad recomendada de ejercicio. Bueno, muchísimas gracias por prestar atención.